1968 es para el mundo una contusión. Una herida que al abrirse mostró el autoritarismo de muchas naciones, así como el hartazgo con las formas y el quiebre de un mundo que 2 décadas antes había salido de una barbarie. La Asamblea General de la ONU declaró 1968 como el Año Internacional de los Derechos Humanos. Dato curioso o paradoja de la historia. Los padres de aquella generación vivieron o sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, mientras que sus hijos crecieron bajo el cobijo de un nuevo orden mundial que dividió al mundo en 2 bloques, con potencias enfrentadas y empeñadas en una carrera armamentista. El entorno internacional del 68 es imposible entenderlo sin la Guerra Fría. La Guerra Fría, esa que se inicia inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y que significa la confrontación constante, sistemática, de los 2 grandes bloques, el encabezado por Estados Unidos y el encabezado por la Unión Soviética, en todas las partes del mundo. Ni en el Polo Norte se salvó, ni en el sur, ni en ninguno. Lo cierto es que la segunda mitad del siglo XX no podría entenderse sin los acontecimientos que tuvieron origen en distintas partes del mundo durante los últimos meses de 1967 y 1968. Se pregunta Edgar Morán cómo es que en toda una serie de países con sistemas sociales y regímenes políticos tan diferentes se estaban produciendo revueltas de estudiantes al mismo tiempo. Primavera de Praga. En el mundo socialista hay rebelión. En la conocida Primavera de Praga, que realmente inició en invierno, los habitantes de un país controlado por la ex Unión Soviética buscan cambios en la dirección de su gobierno. Un socialismo con rostro humano, reformas, libertad de expresión, de prensa. Un notable grupo de intelectuales durante el Congreso de Escritores Checoslovacos hicieron temblar a la Unión Soviética. En un manifiesto titulado 2000 palabras, apoyado por más de 100.000 personas, el escritor Ludvík Vakulik denunció que los comunistas, en 20 años en el poder, no solucionaron un solo problema humano. Los checoslovacos querían votar y que no hubiera censura. El sueño de Praga fue apagado por más de 2.000 tanques y 200.000 soldados enviados por los soviéticos y los países adherentes del Pacto de Varsovia. Pero era 1968, el año que todo parecía posible, como en Francia. De mayo a junio de 1968, Francia se conmociona, lo que empieza como una rebelión estudiantil en la Universidad de Nanterre por la prohibición de que los chicos entraran en los dormitorios de las chicas, se convierten en manifestaciones callejeras que se extienden por la capital francesa. El 9 de mayo, la Universidad de la Sorbona, en el barrio latino, se vuelve escenario de los choques entre policías y estudiantes, con un saldo de 1.000 heridos. Los jóvenes, alentados por las ideologías anarquista, trotskista y maoísta, manifiestan su oposición a la sociedad del capital. La huelga se extiende día a día y el sector obrero se une al movimiento hasta paralizar el país. Intelectuales como Jean-Paul Sartre se convierten en imagen y motor de este movimiento. Il y a 50 ans que le peuple et les intellectuels sont séparés. Il faut maintenant qu'ils ne fassent plus qu'un. Non pas pour que les intellectuels donnent des conseils au peuple, mais au contraire, pour que ces masses prennent une forme neuve, et c'est pourquoi je vous dis, nous nous retrouverons certainement. Días de barricadas, represión, incendios, cientos de detenidos, heridos y un muerto. La voz de los franceses se hace escuchar aunque a medias. No se logra la dimisión del presidente Charles de Gaulle, sino hasta casi un año después. Para el sector obrero, se logran algunas reformas. Es un año significativo porque se empiezan a romper todos los órdenes que venían desde la Segunda Guerra Mundial. Desde el punto de vista económico-financiero, los acuerdos de Bretton Woods se rompen. Empieza
a haber problemas con la paridad del oro, el dólar, con los movimientos nacionalistas encabezados por De Gaulle contra Estados Unidos, quiebres en las diferentes bolsas, Estados Unidos con tremendos problemas financieros derivados de su intromisión en Vietnam. Hay que sumar el impacto de la Revolución Cubana. Entre 1964 y 1968, las manifestaciones masivas en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. Un conflicto bélico simbólico porque representó el poder de Occidente ante una excolonia francesa. Las protestas registradas no tienen precedente en la historia de ese país. La presencia de tropas estadounidenses en Vietnam alcanzan su punto máximo en 1968, 540,000 con más de 300 soldados muertos cada semana. Había ciertas fallas muy fuertes en el manejo de la sociedad, como esta guerra, que había ocasionado esta guerra, y los conflictos eran muy, muy grandes. Surgieron movimientos como el de los hippies, como los de la música nueva, que surgía en aquella época, que realmente era una protesta lo que se estaba haciendo, no era nada más una expresión artística, sino era una verdadera protesta social la que ocurría, y eso ocasionó todo este conjunto de situación, que a nivel mundial hubiera conflictos de jóvenes en todo el mundo. Ese mismo año, en el 68, lo vimos en varias partes, en Europa, en Estados Unidos. Las exigencias antibélicas en las calles, la psicodelia, la marihuana y el LSD, el surgimiento del movimiento hippie con un clamor, la no violencia y el amor libre. El triunfo de la Revolución Cubana permanecía reciente en la mente de los jóvenes. También la muerte de Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che, un ícono de las juventudes no solo en América Latina, sino en distintas partes del mundo. Lo único que estaba claro es que había sido ejecutado, liquidado cuando estaba rendido prácticamente, herido, indefenso, y eso generó una situación especial, particularmente entre los jóvenes. Pero también estaba la guerra de Vietnam, otro fenómeno donde la juventud tenía un papel muy importante, y en México y en América Latina, yo creo que en todo el mundo, se manifestaban de manera muy insistente actos continuos de solidaridad con la guerra de Vietnam, igual que los había habido con la Revolución Cubana. Y estaba toda la historia en ese momento, la Primavera de Praga. O sea, no era solamente un tema de acá de Occidente, o sea, también está la cuestión esta de los tanques soviéticos invadiendo Praga y los jóvenes oponiéndose. Pero en Estados Unidos no todo es amor y paz. El movimiento del 68 es un movimiento mundial que se da con el arribo de la televisión, pero que se da también con el hombre que va a la luna, que se da con la revolución de las mujeres por la píldora anticonceptiva, que se da por los movimientos de liberación en África, que se da bajo el influjo de la Revolución Cubana, que se da bajo el rechazo a la guerra de Vietnam. El gobierno norteamericano también responde al movimiento integracionista de los afroamericanos con represión policial y asesinatos. Como la masacre en Orangeburg, en Carolina del Sur, cuando la policía disparó a estudiantes que declaraban su rechazo al racismo en el campus de la Universidad Estatal. Un tiro en la cabeza termina con la vida de Martin Luther King, asesinado en el balcón del Motel Lorraine en Memphis. Y con ello, termina el sueño de quienes elevaban el puño en defensa de sus derechos. The Negro is still languished in the corners of American society and finds himself in exile in his own land. And so we've come here today to dramatize a shameful condition.
1968 fue el año en que todos los jóvenes estuvieron conectados. Ahora los franceses sí ganaron. Ellos destruyeron a De Gaulle. 4 veces después del mayo cayó el presidente de los franceses. Y aquí recibíamos pura represión, ¿no? Entonces, bueno, esto era en el mundo la represión. En Estados Unidos estaba también el gran movimiento contra la guerra de Vietnam. Entonces, todo se juntaba, ¿no? Y aquí en México sabíamos eso y teníamos que decirlo, y estábamos siendo parte de un movimiento mundial que había en Italia, en Alemania, en Japón, en Sudamérica. Y estábamos conectados todos los jóvenes. Pese al ajetreo político, social y cultural de aquellos días, en ningún rincón del mundo las calles de una ciudad se mancharon de sangre como en la Ciudad de México. Aquella tarde-noche fatídica del 2 de octubre de 1968. Nos tomó por sorpresa porque no entendíamos qué cosa estaba pasando. Pues en la noche estuvimos buscando en las morgues a nuestros compañeros caídos. Fue una noche verdaderamente, es la noche más horrible que hemos pasado en México nosotros. Cayó una verde y luego la roja. O sea, casi inmediatamente las otras dos, y se soltó la balacera. Entonces por atrás me dijeron, di que no corran, que son de salva. Y entonces nomás grité 2 veces porque alguien me arrebató el micrófono. Lo único que a mí me impresionó fue que yo veo que una mano con un guante blanco le tapa la boca al que estaba hablando y lo tira. Y otras comenzaron a tapar a todos, a tirarlos hacia el suelo. Vi como la ráfaga salió y vi como comenzaron a caer compañeros. Son salvas, son balas de salva. En ese momento empezó a correr toda aquella enorme masa de gente, corriendo para un lado y para el otro. Corrimos desde Tlatelolco, desde donde está Tlatelolco hasta Insurgentes. ¿Cómo? No lo sé. Corrimos. Oíamos la balacera detrás. La balacera, las ametralladoras, se oía la balacera. Fue casi como de un niño al que le dieron un manazo y se quedó callado, aunque con la conciencia ya más adulta. Nosotros pensamos que el 2 de octubre hubo una sola balacera, hubo 2. Hubo una a las 6:30 de la tarde y otra a las 11 de la noche. Entonces el ejército rodea los edificios y baja a los francotiradores. Son 360 francotiradores rodeando la plaza. La fiscalía, nosotros registramos 43 muertos, 39 civiles y 4 soldados. De esos 39 civiles, 12 eran estudiantes. 3 nombres que recuerdo, uno es Regina Teuche, que luego hicieron esa locura de las copinas, no sé cuánto. Bueno, otro era Roberto Pintado, que era primo hermano de Roberto Madrazo, que era alumno del Franco Español, un chavito de preparatoria que fue a la plaza, como muchos fueron, y lo mataron. Y otro, Cecilio de León Torres, que tenía 11 años. Es decir, son 12 estudiantes. Había amas de casa, había trabajadores, es decir, eran 39 mexicanos. De esos 39 mexicanos, bueno, desde luego los soldados, solo 12 eran estudiantes. ¿Quién empezó a disparar? El gobierno dijo a los estudiantes y nosotros nos defendimos. La prensa internacional dijo no, el ejército empezó a disparar. El ejército no pudo decir, porque aunque ya sabía Marcelino García Barragán, no fue el ejército, fue el Estado Mayor Presidencial. Eso tardamos más de 30 años en saberlo, que había sido el Estado Mayor Presidencial. Lo que sí puedo afirmar, porque encontré la evidencia para afirmarlo, es que Gustavo Díaz Ordaz sí era agente pagado de la CIA. Recibía un salario mensual
y por tanto pues era gente pagada. No, tú no entiendes, tú no sabes lo que está pasando. Es un movimiento estudiantil. No, hija. Está la CIA metida ahí. Esa era nuestro punto de confrontación. No puede permitir ese sistema un solo movimiento social masivo, independiente, que se prolongue en el tiempo. O lo controla o lo destruye, pero no lo permite.